Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar, el quinto webinar que organizamos desde la sección de gobiernos de ciudades y gobiernos locales. Nos llamamos soluciones locales porque nos parecen que los gobiernos de las ciudades y los gobiernos locales han contribuido mucho a la Agenda 2030 y a través de estas series de webinars lo que queremos es intercambiar y destacar cómo las ciudades y los gobiernos locales están abordando los ODS que pueden ver aquí, los colores de los ODS que están por todas partes. En primer lugar, voy a mencionar algunas cuestiones técnicas. Disponemos de interpretación, así que pueden seleccionar en la barra inferior del Zoom, van a ver que dice interpretación. Pueden seleccionar inglés o español y debería funcionar, espero. Estoy viendo si Bewin y Emilio me indican si funciona la interpretación. Bien, sí. Bueno, técnicamente disponen de interpretación. Tenemos un chat también en el que pueden presentarse, pueden dejar comentarios, hacer preguntas, así que úsenlo cuando quieran. Este video lo estamos grabando. Vamos a editarlo un poquitito, por supuesto, y después lo vamos a publicar en YouTube, pero lo vamos a editar, así no lo subimos tal y como está en el caso de que haya algún problema técnico, pero lo estamos grabando y lo vamos a publicar en YouTube. Nos encontramos aquí para hablar acerca de cómo, bueno, porque el evento se llama Preservar el frío, Keeping it Cold. Entonces vamos a ver cómo las ciudades y los gobiernos locales están lidiando con las soluciones para mantener los productos frescos frescos y cómo almacenarlos y vender productos frescos. Puede ser que no sea un problema propio de la Agenda 2030, pero sí lo es, porque el ODS 2, que lidia con el hambre cero y la seguridad alimentaria, es importante preservar la cadena de frío, sobre todo en aquellos lugares donde hace calor, y eso puede afectar la calidad y la asequibilidad de los productos alimentarios. Entonces, hemos identificado dos casos en la ciudad de Rocha, Uruguay, y en la ciudad de Rourkela, en India, donde las ciudades están brindando soluciones de almacenamiento para los productores locales para que puedan vender sus productos con una mejor calidad, a mejores precios y con mayor seguridad para los ciudadanos y las ciudadanas. La metodología de hoy va a consistir de dos presentaciones. Nos acompañan Bewin Tom, que es el supervisor del proyecto del Desafío de Alcaldes Globales de Rourkela en India. Y también contamos con Emilio Rotondaro, que es el director. A ver, vamos a ver si puedo traducirlo del español al inglés. Bueno, es de pescadería y alguna pesca industrial y también de producción y desarrollo económico de la Intendencia Departamental de Rocha, Uruguay. Y vamos a tener una presentación de India primero, la segunda de Uruguay. Pero por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios cuando sea necesario usando la modalidad del chat. Y también vamos a destinar un momento a nuestros participantes para que puedan hablar, participar, van a poder participar como panelistas con cámara, así que muchísimas gracias por su atención y sin mayor preámbulo, le doy la palabra a Bewin para que hable sobre el trabajo maravilloso que están realizando en Rourkela. Gracias. Espero que puedan ver bien la pantalla. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los participantes. Soy Bewin Tom, soy el supervisor del proyecto para el desafío de alcaldes globales de Rourkela. Rourkela es una ciudad en la región este de India y aquí estamos desarrollando unidades de almacenamiento en frío para los agricultores, para aumentar el tiempo de almacenamiento de los productos. Y con este proyecto lo que tratamos es empoderar a los agricultores y agricultoras y también a los grupos de mujeres, porque estas cámaras de enfriamiento las operan los grupos de mujeres. Bueno, vamos a pasar a ver el proyecto.
Los agricultores en Rourkela tienen dos opciones en lo que respecta a la venta de sus productos. En primer lugar, pueden venderlo a intermediarios que los compran, pero el problema es que obtienen un valor muy bajo. La segunda opción es que pueden llegar al mercado de verduras, de vegetales, y están ahí todo el día tratando de vender sus productos. Pero al final del día, si no pueden vender sus productos, tienen que venderlos a un precio muy, muy bajo. Es una venta urgente bajo presión, ¿no? Porque imagínense que están como a 20 kilómetros de distancia del lugar y no resulta rentable volver con los productos. Tenemos vegetales o verduras como repollo, tomates, que se venden a un 20 o 40% menos que el precio de mercado. Y según una encuesta que realizamos, el 83% de los agricultores y proveedores nos dijeron que si tuvieran una capacidad de almacenamiento no tendrían que venderlos a ese precio tan bajo. Para resolver ese problema, lo primero que realizó la ciudad fue preparar la infraestructura. Esta es una cámara de refrigeración que tenemos en la ciudad. Hay 5 que cuentan con alimentación de energía solar en los mercados de verduras de la municipalidad, y cada una de estas cámaras de enfriamiento la usarán más de 120 a 160 agricultores y agricultoras. Entonces hay 5 y tenemos 120 y 160 agricultores usándolas. Tenemos 3 cámaras frigoríficas que son independientes para que se pueda almacenar distintos tipos de verduras y frutas. Y aquí la cuestión importante es que tenemos también capacidad de almacenamiento térmico de respaldo, porque, por ejemplo, esto va a poder seguir funcionando 24 horas más. Y también lo que intentamos incluir es un mantenimiento de 5 años para las cámaras con energía solar para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Aquí pueden ver cómo llega la agricultora a la cámara frigorífica para almacenar los vegetales en frío. Viven generalmente en las afueras de la ciudad, a 30 kilómetros, por ejemplo, entonces vienen todos los días al mercado para vender sus productos. Y esta mujer llega a la noche para almacenar sus productos en esta cámara frigorífica. Y se les cobra a los agricultores más o menos $0,036 por 15 kilogramos de verduras. Y los vegetales, las verduras que se almacenan son tomate, repollo, berenjena, calabaza, porotos o frijoles, y frutas como sandía, banana, manzanas. Aquí pueden ver los tomates que están almacenados en la cámara frigorífica. Nuestra segunda acción tiene que ver con la capacitación y la creación de apoyos para las mujeres que operan estas cámaras frigoríficas. Como mencioné antes, estas cámaras de frío están operadas por la comunidad en sí, por grupos de mujeres de la ciudad. Entonces, este grupo lo selecciona la municipalidad en función del historial de trabajo, el desempeño, y cada cámara frigorífica tiene más o menos entre 5 o 7 mujeres que trabajan allí. Nosotros básicamente brindamos capacitaciones y oportunidades de desarrollo de capacidades para que estén listas, que cuenten con el know-how técnico para operar la cámara frigorífica. Y también brindamos capacitación en materias de gestión, cuestiones financieras, cómo mantener los registros. Y no nos detenemos ahí. Una vez que las capacitamos, tenemos que garantizar apoyo también durante los primeros 18 meses. Garantizar que siempre haya alguien con ellas en las instalaciones, en la cámara frigorífica, para que puedan consultarla o pedir ayuda durante ese proceso de aprendizaje en el trabajo. También brindamos incentivos financieros en los meses, en los primeros meses, porque tienen que aprender cómo operar esta cámara frigorífica y toda la infraestructura asociada. Entonces, esta cámara frigorífica está operada por la comunidad, pero es propiedad de la municipalidad, y esto garantiza que el proyecto sea sostenible a lo largo del tiempo.
La tercera acción tiene que ver con el hecho de que a través de nuestras encuestas nosotros descubrimos que los ingresos que se reciben a través de la cámara frigorífica no permiten que el proyecto sea sostenible. Entonces, lo que intentamos hacer es diversificar las fuentes de ingreso. También tratamos de reducir los gastos operativos, ¿no? Al incluir la energía solar, por ejemplo, o los tuk-tuks eléctricos. Tratamos de reducir los costos de la cámara frigorífica. Y los distintos flujos de ingreso que tenemos consisten, por ejemplo, en, bueno, estos cobros que se realizan a los usuarios de la cámara frigorífica, que es el precio que pagan por almacenar los vegetales, las verduras. Y este grupo de mujeres también, bueno, vende sus productos a hoteles o a instituciones después de que los reciben de los agricultores, ¿no? Incluso también a las cafeterías escolares y reciben un margen de esa ganancia. Otra fuente de ingreso es que este grupo de mujeres vende sus verduras a hogares residenciales. Envían un mensaje por WhatsApp y así pueden recibir las verduras en los hogares. Y por último, tenemos una pequeña tienda al lado de la cámara frigorífica que funciona como una oficina para las mujeres y también allí se pueden conseguir productos orgánicos como granos, arroz y también artesanías que realizan otros grupos de mujeres en esa ciudad y en la región. De esta forma, buscamos promover otras cooperativas de mujeres en la región. Así que estas son todas las fuentes de ingreso por las cuales planeamos reducir los costos operativos de la cámara frigorífica. Respecto de la sostenibilidad del proyecto, lo que intentamos, como mencioné, es diversificar las fuentes de ingreso con las tarifas de uso. Luego, tenemos grupos de mujeres que están capacitadas, tienen la capacidad necesaria para operar esa cámara frigorífica y se hace un monitoreo regular de el desempeño, del rendimiento. Y también queremos garantizar que el proyecto le pertenezca a la municipalidad para que ellos también monitoreen el proyecto y vean si todo está funcionando bien. Y por último, lo que hemos intentado hacer fue reducir los gastos operativos con el uso de la energía solar, ¿no? Porque el principal gasto es la energía, entonces usamos energía solar para no pagar por la electricidad. Y también incluimos en la infraestructura un acuerdo de mantenimiento para que se realice ese mantenimiento regular. A nuestro proyecto lo apoyan varios socios. En primer lugar, la Corporación Municipal de Urquela, que tiene la propiedad del proyecto, lo monitorea y también se ocupan de los grupos de mujeres. Luego tenemos el Departamento de Horticultura del distrito y otras ONG que se encargan de vincular nuestra cámara frigorífica con grupos grandes de agricultores. Son grupos de agricultores que trabajan juntos y generan sus productos agrícolas. Luego tenemos las organizaciones de productores agrícolas que también trabajan juntos. Nosotros nos acercamos a a los pequeños pueblos, a las aldeas, y hablamos acerca del proyecto, difundimos el proyecto respecto de cuáles son las fuentes de ingreso, qué ventajas les traería. Y por último, tenemos una empresa privada que nos apoya, que es Coel Fresh Private Limited, que proveen desarrollo de capacidades y también apoyo para los grupos de mujeres y supervisan el proyecto en el campo. Si pensamos en los logros más grandes de este proyecto, como pueden ver aquí en la imagen, las integrantes del grupo, en este caso Tulasi, ella opera la computadora y realiza la facturación para los clientes. Esto es relevante porque antes ella trabajaba en su casa, vendía productos que ella cocinaba en su casa, pero ahora está operando la cámara frigorífica, se reúne con los clientes, se reúne con los agricultores
está generando valor en la sociedad. Vemos que hay un desarrollo de sus capacidades, de su conocimiento, de las mujeres que forman parte de estos grupos de autoayuda. Respecto de los desafíos o las dificultades que enfrentamos respecto de la ejecución del producto y el proyecto, hemos tenido cierta oposición del público y quizás tendríamos que haber realizado una consulta pública durante la etapa de viabilidad del sitio, del proyecto, para tener en cuenta esa situación. Respecto de los objetivos de desarrollo sostenible que queremos abordar con este proyecto, en primer lugar está el de hambre cero. Con este proyecto empoderamos a los agricultores y agricultoras porque son los que se benefician por este proyecto y para 2025 lo que esperamos es aumentar la productividad agrícola un 60% a través del uso de las cámaras frigoríficas porque pueden vender los productos frescos y reducir también los desperdicios porque lo pueden vender al día siguiente si no lo venden en ese día. Y también generar esa vinculación de mercado porque con ayuda de estos grupos de mujeres se acumulan los productos y se los venden a consumidores más grandes, como por ejemplo hoteles o cafeterías. Y en segundo lugar está el ODS de igualdad de género, que bueno, son cooperativas de mujeres las que operan y gestionan estas cámaras frigoríficas. Y tenemos más de 25 mujeres que trabajan directamente en este proyecto. Bueno, he llegado al final de mi presentación. Si tienen cualquier pregunta, pueden comunicarse a mi correo bewin.tom.tom@undp.org y estoy muy ansioso por escuchar sus consultas. Muchísimas gracias, Bewin. Nos gustaría preguntarle a Emilio si tiene alguna pregunta específica para hacer. Emilio, ¿pudiste seguir la presentación bien? ¿Funcionó la interpretación? ¿Ningún problema? ¿Qué pregunta tienes? Ningún problema. Es un placer poder estar intercambiando estas realidades que denotan en nuestras ciudades y en nuestros países. Agradecer a todos los organizadores y colaboradores de esta instancia. Lógicamente que desde el departamento de Rocha estamos plenamente abiertos a poder generar este tipo de intercambios. Aclarar un poco, mi ocupación es jefe de área de la División de Pesca Artesanal y Semi-Industrial de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico de la Intendencia Departamental de Rocha. Las consultas redundan un poco en cuanto al financiamiento, la autosostenibilidad del proyecto, la logística de designación de los espacios dentro de las cámaras para los productores, cómo se ha implementado eso, digo, ¿no? El tema de cómo lograron, si el proyecto también está financiando lo que es la utilización de la energía solar para la retroalimentación de las cámaras, digo, ¿no? Nosotros tenemos otra realidad muy distinta. Veo que ellos están muchísimo más avanzados en cuanto a lo que es el tema de la organización de trabajo. Así que nada, dejo por ahí esa pregunta que se define en tres áreas principales, digo, ¿no? Simplemente eso. Bueno, creo que sí, que he entendido las preguntas, si no, me las pueden formular de nuevo. Bueno, primero, ¿cómo se financia el proyecto? Este proyecto fue parte de un desafío mundial de la filantropía Bloomberg, que fue parte de ese proyecto, la ciudad. El proyecto está financiado por ellos, por la Fundación Bloomberg. El PNUD administra el proyecto. Y la segunda pregunta con respecto a cómo... La sostenibilidad o la generación de la autosostenibilidad del proyecto a través de del tiempo, digo, ¿no? Si tienen planificado eso a mediano y largo plazo.
Sí, el principal aspecto de la sustentabilidad aquí, bueno, la infraestructura de capital ya está cubierta con esos fondos que recibimos. Pero si vemos a largo plazo, la sostenibilidad a largo plazo, tenemos que cubrir los gastos operativos, que principalmente son los incentivos para las mujeres que manejan en la cámara, incentivos financieros que tienen que recibir, ¿no? Algún tipo de ingreso, un sueldo. Luego, los conductores de los tuk-tuks eléctricos, por ejemplo. Bueno, esos son los principales gastos operacionales. Y como les dije antes, como tenemos energía solar, no tenemos que pagar electricidad, o sea que eso ya está cubierto. Así que, bueno, en cuanto a la sostenibilidad, tratamos de diversificar los ingresos. Entonces, con la cámara de refrigeración, nosotros tratamos de cubrir tal vez la mitad de los gastos ya los tenemos cubiertos. Después tenemos la venta de los productos frescos, ¿no? A las tiendas locales. Otras mujeres del grupo recogen los productos de los agricultores, es el punto donde obtienen los productos, y después eso se vende a hoteles, por ejemplo. Entonces, una vez que esta cantidad a granel de los productos se vende, ya ahí tenemos un margen de dinero para las mujeres. Luego se venden esas verduras con la ayuda de los tuk-tuks eléctricos a residencias. Entonces, ahí también obtienen un margen. Y finalmente, tenemos una tienda al lado de la cámara de frío que funciona de oficina para las mujeres del grupo, pero también venden productos orgánicos como arroz orgánico, etcétera, artesanías, que pueden ser de otros grupos de mujeres de la ciudad, del estado. Entonces, eso también se vende y también obtienen un margen ahí del 10 o 20% sobre esas ventas. Entonces, con esas 4 fuentes de ingresos, esperamos que vamos a poder cubrir los gastos operacionales. En este punto tenemos la primera, tenemos 5, ¿no? La primera está abierta desde hace 6 meses más o menos. Todavía no llegamos a la capacidad total, solamente al 30 y pico por ciento, porque, bueno, todavía estamos por recibir más gente, ¿no? Una vez que lleguen, esperamos llegar al 70% de la capacidad. Así Bien, vamos a diversificar también las fuentes de ingresos para las mujeres. bien, ¿Alguna pregunta más, bien. Emilio? Porque tenemos un No, montón. bien. Si no, Sería para hablar horas, pero por ahí redundamos un poco las consultas. Agradecemos al compañero ya de India por esta información y bueno, y este nexo de intercambio. Yo tengo 3 preguntas para ti, Bewin, del chat. Muy rápido. Tenemos a Carla Mateluna, de la Organización Internacional de Migraciones en Rocha, que pregunta si la cooperativa de las mujeres, ¿esas mujeres son residentes nada más o también hay mujeres inmigrantes que trabajan en esa cooperativa? Son residentes de la ciudad. Ya está ese grupo, ya existe. Son de la misma región, se conocen entre sí, forman parte de ese grupo. Son 5 o 6 mujeres que se reunieron y formaron ese grupo y antes hicieron proyectos para el municipio o cocinaban pequeñas comidas y las vendían. O sea, tenemos desarrollo de capacidades, mejoramos sus habilidades y ahora operan esta cámara. Fantástico. Después tenemos a Anaclet, nuestra colega de Kigali, del Global Mayors Challenge, que pregunta cómo decidieron el diseño de este lugar, cómo decidieron dónde establecerlo, cómo seleccionaron ese lugar, ese proveedor, cómo hicieron la instalación y cómo decidieron el tamaño de la cámara. ¿Cómo fue el proceso, ¿no?, de construirlo? Bueno, antes de empezar todo el proceso, lo primero hicimos un estudio de factibilidad del sitio, ¿no? Tuvimos más de 8, 10, tenemos más de 8 o 10 mercados en la ciudad. Entonces visitamos cada mercado y analizamos cuál era la cantidad de productores agrícolas, qué tipos de verduras llevaban a los mercados, si era un mercado
diario o semanal, si estaba 1 o 2 veces por semana. Entonces ahí determinamos los parámetros y en base a eso seleccionamos mercados que aprovecharían más esa cámara frigorífica para los productores en cuanto a las verduras que traen, la capacidad, las ventas. Entonces ahí decidimos los primeros 5 mercados entre los que tenemos en la ciudad. Entonces hicimos la factibilidad del sitio y así llegamos a la conclusión. Y en los lugares, entonces la primera cámara que les mostré era de 10 por 30, o sea, una cámara de 10 toneladas métricas. O sea, como son 30 toneladas métricas en total. En otro sitio es de 20 toneladas métricas porque ese mercado no era demasiado grande. Entonces, en base a la capacidad del mercado, decidimos la capacidad de las cámaras. Tenemos a Marwa Mtalai de Tanzania, que tiene 2 preguntas. Y después vamos a volver a Emilio. Vamos a pasar a la presentación de Emilio. Ella pregunta, ¿cuál es la capacidad de las cámaras y cuál es la temperatura dentro de las cámaras de frío? Porque pregunta si ustedes pueden trabajar ahí, usar esos espacios para trabajar o si es demasiado frío para quedarse ahí adentro. Sí, como les dije, son 30 toneladas métricas, ¿no? 10, 10, 10, independientes. Entonces tenemos 3 temperaturas en las cámaras. Una es menos de 5 Celsius, otra es de 5 a 10 y la otra es por encima de 10. O sea, decidimos eso en base al tipo de, por ejemplo, la banana necesita más de 10 grados, no puede bajar de 10 grados. La manzana necesita menos de 5 grados. Otras verduras, como las arvejas, por ejemplo, la berenjena, necesita 5 a 10. Entonces, en base a eso, fijamos la temperatura de las cámaras. Eso se puede cambiar según el tipo de verduras que van llegando. O sea que hace frío, no se pueden quedar adentro, hace mucho frío. Y la última pregunta de Marwa, que es de Tanzania, dice si ustedes lo usan para pescados también, y esto nos relaciona con el proyecto de Emilio. ¿Ustedes lo usan para pescados también? ¿Hay pescadores en Ruarquela o no hay pescadores? No, no tenemos pescadores que vengan de otros lugares, así que tratamos de usarlo solamente para elementos vegetales, digamos. A veces se usa para poner queso también, pero si no, es solamente verduras y ese tipo de alimentos. Muchas gracias, Bewin, perdón por todas las preguntas, pero tenemos un grupo muy activo de participantes hoy. Bueno, entonces vamos a pasar a la experiencia de Rocha en Uruguay y ya le doy la bienvenida a Emilio de nuevo, ya habiendo dicho su título correctamente, porque al traducirlo, que es director de pesca artesanal y semi-industrial de la Dirección de Producción y Desarrollo Económico del Gobierno Departamental de Rocha. Y nada, Emilio, cuéntanos un poco cuál es la experiencia que estáis desarrollando en tu ciudad sobre cámaras frigoríficas y cómo trabajáis con las comunidades para asegurar que a los ciudadanos les llegue la comida y los productos bien frescos y bien buenos. Pues nada, a ti, Emilio, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Comentarles un poco que en Rocha, departamento de Rocha, tiene 2 principales comunidades de pesca artesanal. Una de ellas se encuentra en la Laguna de Rocha, que también está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP, y la otra se encuentra en Puente Balizas. Es una localidad, una especie de asentamiento donde allí hay aproximadamente en forma permanente más de 35 a 40 familias. Eso va variando según las zafras y los momentos del año. Sabemos que en la época, por ejemplo, la pesca se concentra en lo que es el pescado en sí, este pescado que deriva de la laguna de Castillos, que también se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y bueno, son 2 especies, una es el pescado y la otra es el camarón, Peneus paulensis, una especie, digo, que es característica de la zona de nuestro departamento, ya que viene por todo el litoral de Brasil y se introduce en nuestras principales reservas o espejos de agua a nivel departamental.
Esta zafra conlleva a más de 300 personas en un periodo que se concentra en los meses de febrero a abril, mayo aproximadamente, donde se realiza la pesca de esta especie. Especie que es muy requerida a nivel comercial por lo que vendrían a ser las principales ciudades del país, como Montevideo, Maldonado, etc. Decirles que, bueno, que estas 35 o 40 personas que allí conviven anualmente mediante conversaciones y distintas charlas realizan la solicitud de la necesidad de frío al intendente departamental, el cual resuelve apoyar dicha solicitud con 2 contenedores de 40 pies, aproximadamente cada uno con una capacidad de 29 toneladas promedio. Decir también que la extracción de camarón promedia por temporada entre los 190, 270, más o menos, es el volumen máximo que se puede sacar o extraer de la laguna, y esta forma de pesca la realizan diferentes pescadores que vienen desde otras lagunas, desde otras zonas, a realizar dicha zafra. Redundando un poco eso, este proyecto se inicia por iniciativa de estos pescadores y vecinos que bueno, es una solicitud, un reclamo histórico, la solución de frío, ya que la mercadería que ellos ofrecían carecía de lo que es el frío, y a veces se hacía sostenible comercialmente justamente por el tema de los intermediarios, tener que entregar esa mercadería a pie de chalana o a pie de barca prácticamente fresca, porque las horas eran muy pocas en cuanto a poder generar la preservación y el resguardo de la misma. Y muchas veces no se le podía generar valor agregado al producto, como podría ser la oferta de pulpa, que es el pelado del camarón, no ofreciéndolo solamente entero y fresco. Ahí es que sucesivamente se comienza a interactuar un poco más con lo que vendría a ser con esa comunidad, no solamente disponiendo a que sea Puente Balizas, sino Barra de Balizas, que es una comunidad de pescadores más chica que se encuentra sobre la zona costera, y Cabo Polonio, que también por tener una zona de área protegida se les imposibilitaba tener frío allí. Y bueno, esto se genera como una gran solución histórica, un reclamo histórico a estos pescadores de mar también, de océano, digo, ¿verdad? Y bueno, después de esta solicitud, de la implementación de las cámaras, que fue a costo del gobierno departamental, es el gobierno departamental que desembolsa el dinero para poder realizar la compra de estas cámaras, de estos containers, los cuales son refrigerados internamente. Y bueno, la infraestructura también la realiza el gobierno departamental. Hoy en día ya estamos a través del proyecto Tu Localidad, que es un proyecto que gestiona el gobierno departamental, fomentando en esa zona lo que es el armado de una sala de fileteado, que también nace a través de este proyecto Tu Localidad, para que a su vez los pescadores de allí y vecinos puedan tener unas condiciones higiénico-sanitarias necesarias para el manejo de este tipo de producto, bueno, y les permita justamente trabajar en forma más ordenada, más higiénica, manteniendo un poco lo que es la calidad de dichos productos. Este proceso de trabajo se ha realizado prácticamente en menos de un año. Hoy en día estamos prontos a realizar lo que va a ser la próxima zafra de camarón, que bueno, vamos a ver cómo vamos implementando la logística y la organización de las mismas. Una de las dificultades que allí se conlleva es también la organización de esa comunidad en cuanto a este beneficio. Hemos encontrado dificultad allí. Se ha conformado, es una zona también de alta vulnerabilidad. Allí se ha conformado, hemos podido lograr la conformación de una cooperativa de 5 pescadores nueva hace cuestión de una semana, con todo lo que eso implica,
y la capacitación de cómo se mueve, cómo se maneja esta herramienta, que también ha sido apoyo del gobierno nacional en la conformación económica y de capacitación técnica a su vez para poder explicar lo que es y cómo funciona una cooperativa. Entonces ahora estamos en ese proceso logístico de generar un reglamento de uso interno de esa cámara, de esas dos cámaras y de esa sala de fileteado, para poder generar una regulación y un orden de trabajo. Sin duda que esto va a estar abierto para lo que es solamente la comunidad de Puente de Balizas, Barra de Balizas y Cabo Polonio. Y en primera instancia el orden de relevancia serían estas 43, 45 personas que firmaron esta nota de solicitud. Como les decía, estamos viendo un poco el tema de la administración de eso. Si bien la administración es del gobierno departamental, no tenemos operarios allí, lo cual a veces se hace con cierta dificultad porque es el traslado y necesariamente la logística de la utilización de la cámara y de la sala de fileteo necesita un planillero o un grupo de personas que se haga cargo, lógicamente, de la limpieza, del mantenimiento, del acondicionamiento de las mismas frente a lo que es el uso. Como les decía, todo esto nace para que el pescador artesanal genere herramientas para poder valorizar su producto, generarle valor agregado y que no solamente sea vendido a intermediarios, sino que mediante el frío pueda ser comercializado fuera de lo que es el tiempo de zafra. Entonces ahí ese kilo de camarón o ese camarón que se comercializa generaría otro valor y no estarían dependiendo de lo que vendría a ser la contrapartida esta de los intermediarios, ¿verdad? Generaríamos más independencia y otras condiciones de trabajo a este pescador artesanal. Todo esto va en el marco también de un trabajo interinstitucional que se ha venido apoyando, no solamente en el plano técnico. Allí ha participado en cursos de capacitación Facultad de Veterinaria, el LATU, Laboratorio Tecnológico Uruguayo, también el MIEM, el Ministerio de Industria de acá, de nuestro país, por medio de DINAPYME, la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, generando lógicamente capacitación y formación a lo que es esta comunidad. También se está planificando un proyecto de realización de cuanto a lo que es la marca Camarón Puente Balizas. Con ello estaríamos generando una especie de trazabilidad del producto, una identificación y por lo tanto la generación de un valor agregado. Eso es un proyecto que estamos continuándolo ahora con quien habíamos dicho, las instituciones a cargo, que está apoyando también el gobierno departamental, generando esos espacios de formación, de intercambio, de reflexión un poco para poder dar a entender la importancia de la generación del valor agregado a lo que es este producto. Y bueno, por ahí más o menos estaríamos cerrando lo que es este proceso, digo, ¿no? Se soluciona un reclamo desde hace de mucho tiempo, prácticamente histórico. Se está tratando de generar herramientas. La dependencia es del gobierno departamental, es el gobierno departamental que genera los gastos de UTE, el costeado de UTE, de los gastos de energía eléctrica, están cubiertos por el gobierno departamental. Y lo que es el manejo interno o logístico, eso está costeado por una especie de fondo de reserva que se va cobrando de un 10% sobre kilo al pescador que utiliza la sala de fileteo o genera gasto en el agua para lo que es la limpieza y el proceso de fileteado. También está interviniendo en esto DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, organismo nacional de dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para poder generar la habilitación de dicha sala de fileteado. Con eso se estarían abriendo otros canales de comercialización y la parte higiénico-sanitaria se estaría cubriendo de cierto plano. No podemos olvidar que el proceso
anterior a la sala de fileteo se realizaba debajo de un puente, debajo de un árbol, muchas veces a la costa del arroyo o de la laguna, y después se vendía inmediatamente o se guardaba en un pequeño freezer, se trataba de congelar el producto ahí y mantenerlo en esas condiciones. Esto sin duda que abre otras expectativas y otras oportunidades. La necesidad, nosotros nos hemos encontrado con la necesidad justamente de ir involucrando a la comunidad en esto, en esta herramienta de trabajo, que no ha sido un proceso fácil, ni es un proceso fácil. Sin duda que es un proceso de formación muy grande. También estamos tratando de llegar socialmente con OIM, ONU, las direcciones de equidad, también del gobierno departamental, para poder generar ese trabajo social que hace muchísima falta. Como decía al principio, es una zona de alta vulnerabilidad socioeconómica que muchas veces es necesario esta bajada un poco a tierra para poder trabajar de la mano con ellos y hacer esto en forma integral. La visión más adelante, sin duda que estamos viendo la necesidad de que la administración, si bien es como decía, del gobierno departamental, esté coparticipando, ya sea una asociación o algo que denote una figura jurídica para poder mantener lo que es esa organización y que ellos de primera mano comiencen a organizarse en ese trabajo, ¿verdad? Y bueno, por ahí más o menos creo que va todo el total y bueno, quedo abierto a alguna pregunta que se me haya pasado o que tengan por ahí. Brevemente, Emilio, pero la electricidad, o sea, la energía de la sala de fileteado, ¿es eléctrica o es de combustible? Es eléctrica. Nosotros ahí, lógicamente que necesitábamos generar ese apoyo energético, porque de otra forma no podíamos apalear esta demanda, y es el gobierno departamental justamente que genera los nexos con el proveedor de lo que es la electricidad, y se pone allí un contador que es el que retroalimenta las cámaras y lógicamente la sala de fileteo que está en el medio de esas dos cámaras, ¿verdad? Esto está prácticamente a no más de 7 metros, 8 metros de la costa del arroyo, y allí se está, como te decía, reorganizando y rearmando esa zona de fileteado y de limpieza que va a ir continuo con el trabajo en cámara, y para eso estamos trabajando con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es la que genera la habilitación de ese proceso, de esa sala de fileteado, para poder trabajar y que los pescadores operativamente estén más cómodos y en un espacio donde se brinde calidad de productividad e inocuidad de este producto, que sin duda es muy delicado, ¿verdad? Muchas gracias, Emilio. So, over to you, Bedwin. Do you have any specific question for your colleague? Over to you. Thank you. Yeah. As I read from the concept note, there's a problem with the electricity. Si hay un problema con la electricidad, ¿tienen algún plan de usar energía solar allí? Bien. El interés, lógicamente, es tratar de generar, utilizar esa energía solar, pero esto, como decía, depende de los fondos del gobierno departamental, que fueron los que implementaron el desarrollo de esto. Lógicamente que pensamos que en el mediano plazo, a largo plazo, va a poder generar sostenibilidad una vez que se generen los canales comerciales y la comunidad en sí se organice para poder vender dicha productividad. Pero es un proceso que se nos genera un signo de interrogación en el tratar de ver cómo podemos generar esos fondos para poder utilizar esa planificación de energía solar y esa retroalimentación propiamente. También decir que ahora, por ejemplo, se está en el proceso de la búsqueda de un contenedor mucho más chico para poder
tener hielo, que es otra de las faltantes, hielo en escamas, que es otra de las faltantes y otro de los insumos sumamente importantes a la hora de poder conservar ese pescado y comercializarlo, digo, ¿no? Y bueno, estamos en ese proceso de ver cómo podemos adquirir toda esa otra cuota parte de insumos para que de a poco esto vaya tomando, como quien dice, forma e implementándose a nivel comunitario. Y relacionado con eso, supongo que a veces hay cortes de energía, ¿no? Se corta la electricidad. Entonces, ¿cómo se manejan en esas situaciones? Si hay un... Generalmente el corte de luz no demanda más de 24 a 72 horas. En ese periodo, no abriendo la cámara puede mantener el producto por una especie de ese horario. En el caso de que no fuese así, se estaría necesitando un generador que retroalimentara lo que vendría a ser las cámaras. Como decía, esto arrancó en febrero del año pasado. La instalación en sí, después fue toda la parte de lo que vendría a ser el armado, y bueno, hoy estamos tratando de ir abordando esas problemáticas o esos conflictos que se nos van presentando en lo que es el día a día, digo, ¿no? Es un proyecto que denota un proceso y como proceso tal y nuevo nos estamos ayornando a todas esas faltas de elementos que constituyen este proyecto en sí, ¿verdad? Gracias, Emilio. Gracias, Bewin. Tengo entonces para ti, Emilio, otra pregunta from Marwa de Tanzania, que está hoy súper activa. A ver, que la tengo que traducir. Un momento. Entonces, lo primero es que en Tanzania tienen un problema de que tienen mucha pérdida de sardinas. Entonces, ellos pescan la sardina, pero en gran número, pero luego lo que no tienen es una supervivencia desde las sardinas de que la pescan hasta el momento en que la pueden vender. Entonces, lo que me está preguntando un poco es digamos, qué hacen ustedes para asegurar ese paso entre lo que es la pesca y el momento en el que llega al fileteado, porque supongo que también hay un pasaje o llega directamente. O sea, ¿cuál es un poco, desde que el producto está fresco, que sale del estuario del agua, hasta que ustedes consiguen meterlo en la parte de frío? ¿Cuál es este proceso cómo lidian para no perder tanta cantidad de pescado entre el momento en que sale del mar y llega al consumidor? Bueno, justamente un poco lo que les estaba comentando, digo, ¿no? Esto está a no más de 7, 8 metros de lo que es el arroyo, por lo tanto, la pesca que se recibe de allí se pasa por un proceso de limpieza primaria, que vendría a ser el lavado con agua potable, y de ahí se condiciona para lo que vendría a ser el guardado de ese pescado en forma entera, o se procesa a lo que es el fileteado. En el caso de que se procesa lo que es el fileteado, se filetea, se desvisera y eso se estaría acondicionando y guardando en cámara. En el caso de que fuese entero, se genera esa limpieza del producto en sí, del pez, y se estaría acondicionando en caja y se estaría también llevando a cámara, ¿verdad? Ese proceso no demanda más de, según la cantidad o el volumen, pero generalmente los volúmenes de pesca no son más de aproximadamente, a veces por pescador, como mucho, podría ser 100, 200, 250 kilos entero, digo, ¿no? En cajas de 20 kilos. Y según las especies, digo, eso va variando un poco también en lo que son los rindes. En referencia a lo que es el camarón, se puede acondicionar después de esa limpieza entero en cunas, que es una especie de caja donde se amolda, y bueno, y eso podría hacerse en forma directa, previa lavada, o generar ese valor agregado
que también se hace en el momento, que es la parte del pelado y el dejado solamente de la pulpa. Después con esa pulpa también se estaría acondicionando en esas cunas y congelando. El tema del desperdicio, cuando sea el momento de zafra, ahí también hay otro proyecto de la Dirección de Gestión Ambiental y de la Dirección de Producción y Desarrollo, que es la recolección de residuos de pesca para la conformación de lo que es la parte de material orgánico para producir compost. Y bueno, y eso hay una sesión público-privada para poder generar esta otra segunda etapa que ya hoy en día se está desarrollando con la comunidad de pesca, de pescadores de mar de La Paloma, perdón. Tengo otra pregunta de Prabodh, que no sabemos de dónde viene, pero bueno, supongo que será en India, que me pregunta cuál es la capacidad, supongo que la capacidad total de metros cuadrados de la cámara frigorífica, o de sala de fileteado, a qué temperatura está y cuántos números de habitaciones, o sea, de estancias tiene. ¿Qué tipo de pescado? Están súper específicos, ¿sabes? ¿Qué tipo de pescado procesáis allí? Y luego me pregunta el porcentaje de utilización, que me lo he puesto así, la verdad es que no sé si tú lo entiendes mejor que yo, lo que es el porcentaje de utilización. Esta es una pregunta de Prabodh Padhi, desde India, creo. Bien. Son containers de 40 pies, creo que son los más grandes. Generalmente el container en lleno, o sea, abarca aproximadamente 27, 29 toneladas. Entonces, como serían dos, creo que va a andar alrededor de las 58 toneladas. Nunca se va a cubrir generalmente el volumen total, porque el proceso de lo que es el que captura ese camarón, generalmente lo que nosotros hemos podido ver es que lo divide en dos, la captura total, o en tres, y el primer tercio de repente es una venta directa para poder cubrir los costos de gasoil y de todo lo que implementa la logística en sí de la captura, digo, ¿no? Y con esos segundos o terceros tercios de esa productividad va jugando y va viendo según lo que es la demanda del producto, lo que es el tipo de zafra en tiempo y bueno, y lo que es el volumen. Entonces, esos son factores que al pescador lo hacen pensar y reorganizar o ir organizando cómo encara su productividad. Y eso se hace lógicamente en forma individual. Hay pescadores de 10 trampas, como hay pescadores de muchas más trampas, de 15, 20, 25, 30, según la ordenanza que genere la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que es el ente que se encarga de generar esa ordenanza. Nosotros como gobierno departamental generamos el apoyo a todo este tipo de trabajo y de comunidad en cuanto a lo que es la formación, el apoyo justamente ahora como esto con el tema de las herramientas para la pesca. Se generó también un fondo de reserva rotatorio para los pescadores de estas tres zonas, como habíamos hablado, Puente Balizas, Barra de Balizas y Cabo Polonio. Es un fondo rotatorio de 600.000 pesos que es del gobierno departamental, donde se le hace una especie de préstamo al productor o al pescador de no más de 20.000 pesos para que pueda, previa a la zafra, acompasar aquellas cosas que le esté generando dificultad, y después él a 90 días, creo que un plazo de 90 días, estaría pagando ese fondo con un 8% de intereses o sin intereses. Eso lo estamos organizando ahora con la Dirección de Hacienda del gobierno departamental. Las especies de arroyo generalmente pueden ser lacha, que se utiliza mucho para lo que es la carnada, corvina blanca, corvina negra, tararira, y esas son lisa en lo que es principalmente también en la laguna de Rocha. Esas son las especies que generalmente andan en la vuelta. El cangrejo sirí también es otra de las especies que se captura y que tiene un alto valor comercial. Acá en pesos uruguayos anda en
400, 500 pesos el kilo aproximadamente. Y bueno, y después el camarón, como les decía, el Peneus paulensis, que también sería la estrella. El lenguado también es otro de los pescados que es altamente valorado y bueno, con un poder de comercialización más alto, por ser una especie, digo, bueno, que tiene determinada calidad. Y bueno, por ahí creo que andaría el total de las preguntas creo que del compañero que realizó. Muchas gracias. Bewin, ¿tienes alguna última pregunta, algún último comentario para Emilio o podemos cerrar? No, creo que sí, podemos dar por concluida la sesión. Ha sido muy intenso, ¿eh? Ha sido muy intenso porque este público de hoy estaba lleno de preguntas. De hecho, yo tengo mis propias preguntas, pero me parece que no vamos a tener tiempo para más preguntas porque estamos llegando al final del tiempo disponible. Simplemente quería hacer algunos comentarios finales y tal vez podemos también, Emilio me preguntaba cómo podemos continuar con la conversación, ¿no? Podemos armar una segunda llamada también con Bewin o también podemos contar con interpretación, no hay problema. Y creo que los dos proyectos tienen muchas similitudes. Por supuesto, la cámara frigorífica, la operación de la cámara enfrenta cuestiones similares, pero creo que una tiene que ver con pesqueros que son la mayoría hombres, ¿no? Que operan tradicionalmente esa cámara, mientras que la cámara de Rourkela es para productos frescos, verduras, y son mujeres la mayoría las que operan esa cámara. Así que es interesante ver las diferencias, ¿no? Entre las comunidades, porque vemos de experiencias pasadas que organizar a la comunidad no es para nada fácil. Por supuesto, lidiar con seres humanos, cada persona tiene sus propios derechos, sus propias percepciones. Bueno, todo ese tipo de problemas lleva mucho tiempo para los administradores de los proyectos tratar de resolver todo eso y tratar de reunir a las personas y que no peleen por los espacios, por quién lo usa, quién paga más, quién no paga. Bueno, esa parte sabemos que no es fácil de hablar en eso en público, pero supongo que lidiar con las comunidades siempre lleva mucho tiempo. Creo que es muy interesante también el uso de la electricidad versus el uso de paneles solares. Por supuesto, los paneles solares requieren una gran inversión, o sea que se necesita mucho capital para empezar, que es lo que me parece que era el problema en Rocha, ¿no? No que no lo habían pensado, por supuesto, era una muy buena opción, pero no tenían el capital inicial para empezar con paneles solares que, por supuesto, les permiten tener facturas más bajas en el uso de electricidad para las cámaras, ¿no? Entonces, se trata de tener las inversiones de capital adecuadas, que lamentablemente no hay una institución a la que uno pueda ir y decir, bueno, paguen los paneles solares y después les vamos a poder pagar porque vamos a ganar tanto dinero porque no vamos a tener que pagar por la electricidad, ¿no? Especialmente hoy que las facturas de la electricidad están fuera de control, muy pocas comunidades, especialmente los gobiernos locales, no tienen poder para regular el precio de la electricidad. Y creo que otra pregunta que deberíamos abordar más, si tuviéramos más tiempo, es la cuestión de los intermediarios. Creo que Bewin, el sistema que ustedes armaron, va directo a los consumidores, o sea que ustedes se saltean a los intermediarios. Y entendí que en Rocha la mayoría del pescado va a un intermediario, ¿no? Sin tener ese tipo de posibilidad de venderlo directamente a los ciudadanos, que es lo que establecieron en Rourkela. En Rourkela tienen también este tipo de espacios pequeños que actúa como un mercado alrededor de la cámara frigorífica y después me parece que mencionó ese tipo de tuk-tuks, que son esos vehículos, los taxibicis, la guagua, que también son municipales y las mujeres pueden vender los productos directamente. Entonces es muy importante considerar uno con intermediarios versus llegar a los consumidores directamente. Y después me parece que algo que mencionaste, Emilio, la trazabilidad del producto, ¿no? La capacidad de seguir a dónde va el producto, ¿no? Y si llega fresco o no. Eso es algo que, por supuesto, es costoso de implementar un sistema así. Creo que nuestros colegas en Boot One, que los veo en línea, tienen una buena experiencia con eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el producto sale del mercado? Por supuesto, eso es más dinero, es otro problema, ¿no? Nunca termina. Uno
empieza manteniéndolo fresco y después la responsabilidad del gobierno local nunca termina, porque después hay que empezar con otra cosa muy interesante que es la calidad del producto. Yo estuve en Chicago hace mucho tiempo, hace 6 años más o menos, y me acuerdo que el municipio estaba haciendo este tipo de certificación de los alimentos. Era comida callejera, comida que se vendía en la calle, pero por supuesto el consumidor confía en la municipalidad y lo que hacía la municipalidad era certificar que ese alimento procesado, porque eran los food trucks, estos camiones de comida, que la calidad era buena porque se había producido en estas especies de cocinas comunitarias. Y yo los visité y me dijeron que los cocineros, que eran mayormente migrantes, para responder a la pregunta de Carla, el problema era que la gente no confiaba en que esos productos fueran frescos o de buena calidad. Entonces, el mejor servicio del municipio fue no tanto ayudarlos, sino tener este tipo de marca de cualidad. Bueno, estos alimentos se producen en buenas condiciones. Por supuesto, uno corre el riesgo de que le pase algo a ese alimento, después sea culpa de la municipalidad, ¿no? Pero es como una garantía del municipio que ayuda a las comunidades locales, a los productores, muchísimo. Así que esto tal vez es algo que podemos explorar un poquito más. Y creo que, por supuesto, tenemos mucho para decir acá. Bueno, creo que ya no nos queda más tiempo, pero ¿ustedes tienen algún último comentario después de mis preguntas, Bewin o Emilio? La última oportunidad para decir algo para quedarnos dentro del horario. ¿Algo que se les haya quedado en el tintero? ¿Alguna última pregunta o comentario? No, I'm good. Fine, Emilio. Creo que es una instancia sumamente importante, ya lo dije anteriormente, nosotros lo que estamos tratando es de generar el concepto de soberanía alimentaria en ese pequeño, en esta pequeña comunidad. Es un concepto que, bueno, que estamos tratando de transmitirlo a través de lo que es la generación de la inocuidad de los alimentos, la necesidad un poco de saber el por qué se debe mantener cierta inocuidad en esto y tratar de hacer sustentable y sostenible la productividad en estas pequeñas comunidades. Así que nada, generando ese apoyo. Esto, como decía, no tiene más, la formación de la división de pesca no consta más de 3 años y medio, 4 años, donde hemos comenzado a trabajar estas instancias en otras áreas. Y bueno, esto es una experiencia de un año, una experiencia nueva para nosotros y estamos abiertos a cualquier colaboración, apoyo y bueno, posibilidad de tomar un poco el conocimiento, el saber desde otros lugares, las experiencias que sin duda nos van a estar enriqueciendo. Muchísimas gracias, Emilio, Bewin, gracias a mi equipo que está detrás de escena, garantizando que todo funcione bien. Por supuesto, también gracias a las intérpretes y, por último, a los participantes y las participantes. Tenemos más o menos 24 personas en línea, así que, bueno, manténganse en línea y para enterarse de todas nuestras novedades, para leer el newsletter, porque hay muchas preguntas y muchas cuestiones que podemos descubrir y también ver cómo la Agenda 2030 se vuelve una realidad en sus ciudades. Gracias.